Muy buenas, soy el pastor Vladi y este es otro estudio del Evangelio según Marcos. Hoy veremos el tema Jesús, Beelzebú y la blasfemia del Espíritu Santo. Y con la misma alegría de siempre iniciamos. Este es ya el segundo sábado, si no estoy mal, que estamos lanzando dos secciones el mismo día. El sábado a las 9:30 de la mañana hemos visto la porción semanal y ahora estamos viendo el tema del Evangelio. Y es que tenemos ese compromiso de ir como los apóstoles dijeron en el capítulo 15 de Hechos, estudiar la porción semanal, en donde esta porción es leída semanalmente, como dice la Escritura, y también el Evangelio, que es la revelación de la ley o la Torá del Señor. Antes de empezar, le invito a que me acompañe a orar para que podamos venir a nuestro buen Dios, que podamos estar sintonizados con Él. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque has permitido que lleguemos hasta este tiempo. Hoy estudiamos el estudio número 20 de Marcos y estamos tan agradecidos porque tú nos has permitido llegar acá y te pedimos que nos ayudes a comprender, nos ayudes a conectar, nos ayudes a crecer, nos ayudes a tener un crecimiento en todas las cosas, para que podamos vivir quieta, reposadamente y dar testimonio de quién tú eres y que podamos así, Señor, vivir dentro de tus planes y voluntad. Con gratitud, con alegría, empezamos este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Recuerdo que la semana pasada vimos algunas lecciones importantes del idioma y que las interpretamos desde el Evangelio como lo hemos venido haciendo, y hoy, para generar contexto, vamos a retomar la lectura en el versículo 19. La segunda parte del versículo 19, Marcos 3:19, dice así: vinieron a casa. Solo quería conectar que era un lugar específico a donde habían llegado y a donde ellos habían llegado. Y luego el 20 dice: y otra vez se juntó la multitud de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, pues decían, está fuera de sí. Y esta afirmación que hacen sus hermanos, sus familiares, es realmente un poquito preocupante, porque se está refiriendo precisamente a su familia, a Miriam, que lo había llevado en su vientre 9 meses, y que ahora lo desconociera o que ahora pensara que estaba loco. Es algo complicado, pero sus hermanos incluso, que no creían en él, y aunque después tanto sus hermanos como Miriam es el nombre hebreo de María, su nombre era Miriam, lo digo para aclarar nada más, ellos, el hecho de que no creían en él y que después formaran parte de su ministerio hacia el final de Hechos, lo vemos muy bien, pues podemos conectar que definitivamente, si Dios no llama, si Dios no hace el llamado, las personas no llegamos a Dios, porque no es la parte humana la que importa, sino es el llamado que Dios ha hecho sobre nosotros. Y entonces se enfoca en el tema principal que yo quiero tratar con usted en esta ocasión. Le invito a ver el versículo 22. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, dice esta versión, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Versículo 23. Y llamándolos les dijo en parábolas, y esto es importante porque ya veremos cuál es la parábola, cómo puede Satanás echar fuera a Satanás. 24. Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Y vamos a hacer algunos comentarios que son clave para poder conectar qué es lo que está ocurriendo aquí.
como ya hemos visto, él está en una casa y llegan entonces este grupo de escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran aliados de los fariseos en el sentido de que eran los contables que hacían las copias, eran los copistas de las escrituras y ellos estaban de alguna manera, por cómo ellos copiaban, generaban interpretación. También se les conocía como doctores en la ley, pero más que nada son contables y eran muy afines a los fariseos. La mayoría de ellos eran fariseos. Y ellos llegan y le acusan y le dicen que por el príncipe Belzebú. Belzebú es una palabra aramea. Beelzebub es la palabra original. En hebreo sería Baalzebub. Este no tiene nada que ver con el dios cananeo de reyes que en algún momento se ha visto, sino que ellos están diciendo que es de Beelzebub, que quería decir el señor de las moscas, porque la idea es que donde hay muerte, donde hay un muerto, ahí están las moscas, ¿verdad? Entonces era como la potestad de la muerte, pero le decían el señor o el patrón de las moscas. Ellos entendían que esta deidad era el príncipe de los espíritus, de los poderes de impureza del mundo espiritual. Y tenemos que decir que aunque el legado de los fariseos es muy importante para la cristiandad, por ejemplo, la cena del Señor, las reuniones semanales, muchas cosas son legado de ellos. En el tema de demonología, si le podemos llamar así, en el tema de liberación de demonios, ellos tenían una teología completamente incorrecta. Y a partir del versículo 27 el Señor va a enseñar cuál es la parábola. Pero lo que tenemos o que queremos hablar con respecto del rabinato del primer siglo, es que ellos partían de una premisa incorrecta. Y tenemos que recordarlo porque se lo habían copiado a la religión griega. Y lo que ellos creían era que los demonios se podían domesticar. De tal manera que un rabino traducía o copiaba los nombres de los demonios o espíritus inmundos griegos y los llevaban al tema del lenguaje de ellos. Y entonces ellos tenían alguna comunicación con estos demonios, vamos a llamarle así, y cuando se enfrentaban a otro demonio, ellos venían y decían, no, el demonio al que no me estoy enfrentando es más poderoso que yo. Entonces ya hacían una especie de negociación. Entonces ellos, más o menos para explicarlo, domesticaban a los demonios como gallitos de pelea, y así era como ellos hacían su supuesta liberación. Por eso es que Jesús, cuando va a corregir este aspecto, les dice, y si nosotros tenemos esto claro, entonces la respuesta de Jesús cobra mucho más sentido de que si no sabemos que esta era la práctica en cuanto a demonios en Israel. Por eso, en la parte segunda del versículo 23, Jesús le responde, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Eso no tendría sentido a menos de que ellos no tuvieran la creencia de que Satanás estaba de alguna manera segmentado. Y ahora sí, vamos a continuar leyendo el versículo 24. Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Esta es una refutación a la forma de ellos de ver los espíritus inmundos. Por eso es que se los dice, no es posible que ellos se peleen entre sí, que pacten, que negocien, sino lo que está ocurriendo acá es que este es otro poder. Y si no son las tinieblas, es el poder de la luz el que está ocurriendo. Y por eso lo remacha en el versículo 25, al decir, o lo refuerza, remacha es una palabra muy chapina, pero lo refuerza y dice el versículo 25, y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. Si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene fin. Lo que él está diciendo entonces es, señores, Satán es en hebreo, Sataná en arameo, Satanás en castellano, no está dividido. Él los tiene engañados a ustedes.
pensando en que ustedes pueden negociar con sus secuaces y obtener un beneficio de ello. Pero si yo lo estoy echando, si yo estoy echando fuera a los demonios, no es por Satanás, es por Dios. Eh, lo que se divide no se puede permanecer. Ya Napoleón lo decía, divide y vencerás. Satanás está tan bien organizado que si él peleara contra sí mismo, sucumbiría. Y este es el error que ustedes tienen. Lo están manejando mal. Y aquí es donde él le señala entonces la parábola. ¿Cuál es la parábola? Porque habíamos visto en el versículo 23, me parece que es, sí, 23, lo que ahora él va a decir. Esta es la parábola, versículo 27. Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa. Si no, si antes no ataré al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. Lo que está diciendo es que Satanás ha entrado en la casa de ustedes, ha tenido influencia, los tiene engañados y los tiene atados a una mentira. Y por eso es que él está saqueándole a ustedes la verdad, pensando en que se puede manejar esta forma, la expulsión de demonios de esta forma. Pero lo que sucede es que cuando un supuesto demonio sale, y ya lo enseña él en otra parte del Evangelio, creo que lo mencionamos ya en un estudio, pero cuando un demonio supuestamente sale, va y busca 7 peores que él, y el estado de la persona es completamente peor de lo que antes fue. Y entonces continúa en este tema a hablar de lo que se ha conocido como la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que el error en el mundo espiritual, el error de la confusión que ellos tenían en función de que Beelzebú, primero que nada, era para ellos el príncipe de los demonios y que lo estaban acusando a él de que él había pactado con el más importante de los príncipes y por eso es que él podía echar demonios. Esa es la acusación. Está ligado eso y el tema de expulsar demonios de una forma que no es de Dios, de una forma si no es de Dios, es lo que él ahora o lo que está dando paso, perdón, a lo que se ha conocido como un pecado que muchas personas le tienen miedo, como lo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo era muchacho, una de las cosas que se manejaba en la iglesia es que, y peor si yo blasfemé contra el Espíritu, porque es el pecado que no tiene perdón, según hemos entendido. Y por eso es muy importante que para no andar en presunciones erróneas, nosotros estudiemos la Escritura. Y entonces, con el contexto de la expulsión de demonios mal manejada por los escribas, es que ocurre esta parte y es importante notarlo. Versículo 28 dice, de cierto os digo, amén les digo, sería en el original como diría, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera con que la blasfemare, más cualquiera, versículo 29, que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, mas está obligado a eterno juicio. Porque decían, termina diciendo el versículo 30, tiene un espíritu inmundo. Y estaban acusando a Dios de tener el poder de él que fuera la inmundicia, lo corrompido. Entonces, queremos explicar el tema de la blasfemia del Espíritu desde 2 puntos. En primer lugar, la palabra blasfemar tiene que ver con dañar la fama hablando de alguien. En hebreo el concepto podría conocerse como lashon hara, contra el Espíritu Santo. Ahora, analicemos que
el Espíritu Santo, como Jesús lo quiere decir aquí, no necesariamente se refiere a una tercera persona ajena a él, sino la palabra ruach se puede entender varias formas, la mente, el ánimo, pero una de las traducciones que tiene es el tema del poder, la habilidad de transformar, el poder de la santidad, que es el poder de Dios mismo, ¿verdad? Que cuando una persona es salva, el Espíritu Santo es el que genera la vida. Y entonces ellos estaban diciendo aquí que no era Dios el que estaba generando, sino que quien estaba salvando o condenando, como se quisiera ver en este caso, era un demonio, era un príncipe de demonios. Entonces, en primer lugar, Jesús está diciéndole a sus interlocutores que tengan mucho cuidado con llamar satánico, impuro a la obra de Dios. Pero por supuesto, en función de la salvación, porque el que trae salvación es Dios precisamente. Porque esto es una gran ofensa para Dios. Y el segundo punto viene de alguna manera a ser un complemento de esto, porque el versículo 30 termina diciendo, porque decían que tenía un espíritu inmundo, o un poder de impureza, sería mejor entenderlo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo no creo que Jesús sea el Mesías, el Salvador? ¿Será que eso puede traer salvación? ¿Será que una persona que se niega a confesar a Jesús como Dios, venido en carne, que murió, que resucitó, que es Dios, que está sentado a la diestra de la majestad, ¿será que una persona así tiene salvación? Es decir, que una persona así, que se niega continuamente a confesar la divinidad de Dios, primero no tiene salvación porque ese es el camino para la salvación, pero en segundo lugar, también a alguien que insiste en este error se le permite estar en él. De tal manera que cuando venga el juicio no tendrá la solvencia, no tendrá el recurso de poder decir que confesó a Jesús en su corazón. Por lo tal, no tendría perdón. O sea, si las personas llaman impura a la obra de Jesús, si las personas dicen, no, Jesús no salva, ¿cómo podrán salvarse? ¿Cómo podrán salvarse? Y esta fue la premisa errónea de la cual los escribas partían. Este es el problema de los escribas. ¿Por qué? Porque la salvación solo viene cuando Dios nos llama. Llamados por Dios, nosotros confesamos que Jesús es Jehová, que Jesús es Señor, es Adonai, quien vino a salvarnos. Y nos sometemos entonces a partir de ese momento a su proceso de santificación. Es decir, cuando viene el poder de la salvación sobre nosotros, cuando viene el poder de Él para salvarnos y para poder estar dentro de sus mandamientos, para poder nosotros empezar a cambiar nuestra vida, pero porque Él nos va llevando, porque Él nos va dirigiendo. Entonces, todo este contexto que se ha generado hasta este momento y en donde a él le están acusando que tiene una batalla o que tiene quizás al más poderoso de los espíritus de impureza, al más poderoso de los espíritus que ellos lo conocían como Beelzebub, el señor de las moscas, que lo están acusando. Y él viene a votar primero que nada esa acusación y a decir, no se puede pactar con Satanás. Satanás sabe lo que él está haciendo. Él no se va a dividir contra sí mismo. Él no se va a resquebrajar. Él es un ente que sabe muy bien que si se divide pierde. Entonces yo no puedo pertenecer a Satanás porque yo no estoy aquí como ustedes lo hacen. Él está diciendo
a los escribas o a los fariseos, como ustedes lo han hecho, que ustedes han venido a pactar, copiaron toda la religión griega, porque esto es un hecho que está documentado, y ahora están diciendo que la forma como yo hago las cosas, que vengo de Dios, que soy Dios, no salva. Todo ese conjunto que de alguna manera está entrelazado porque Dios está trayendo la verdad para ser libre de las impurezas. Y es que eh, cuando hay una atadura espiritual, no se puede vivir dentro de la santidad de Dios. Y Jesús había aparecido para derrotar las obras del mal. Entonces, toda esa continuidad, toda esa situación que se estaba dando, Él la viene a desvirtuar y dice, no, Satanás no está dividido, no se puede dividir. Yo no hago la obra de Satanás como ustedes sí la hacen, como ustedes se han acostumbrado a hacerla. Esa es como la acusación que está detrás de eso. Pero que ustedes piensen eso es blasfemo, es lashon hara contra el poder de Dios. Y si ustedes persisten en estar en ese error, entonces no van a alcanzar la salvación. A fines de pensar para el día de hoy, si usted en algún momento dijo algo así o negó a Jesús, pero hoy está consciente de eso, no se preocupe. Dios le perdona, Dios le recibe. Si en algún momento usted fue de los que tenía una idea atea, creo que no está incluido aquí. Creo que el diálogo acá se da con personas que conocían perfectamente la ley del Señor, la Torá del Señor, las promesas del Señor, pero que por la dureza de su corazón no querían recibirlo, no querían, no conectarlo, pero no querían aceptar que el que les estaba hablando era Dios. Por lo tanto, las cosas que hemos dicho en ignorancia, creo que Dios es sumamente misericordioso, y si nosotros nos arrepentimos sin ese conocimiento, pues tenemos que, que saber que Él nos va a perdonar. Pero también quiero decir que si usted conociendo a Jesús, sabiendo quién es Jesús, le llega a negar algún día, tenga mucho cuidado con eso. Tenga muchísimo cuidado con eso porque no estoy seguro ahí cómo resultaría esta situación para usted. Así que yo hago una advertencia en este punto y con ese conocimiento vamos a terminar el capítulo 3 el día de hoy para ya dentro de 8 días empezar con el capítulo 4. Así que vamos a leer. Versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre. Ya esto es una continuación de lo que hemos leído. En primer lugar, si usted se acordará en el versículo 20, que se juntó la multitud donde él estaba y vinieron los suyos para prenderle porque estaban avergonzados, porque decían, wow, él está loco quizás. Versículo 21 así lo dice, cuando lo vieron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ahora resulta que regresan y nos adelantamos hasta el versículo 31 y dice, bien después sus hermanos y su madre, y ahora ya dice quiénes son, y estando fuera de la casa, porque había mucha gente adentro, enviaron a él llamándole. Versículo 33. Y la multitud estaba sentada alrededor de él y le dicen, he aquí tu madre y tus hermanos y tus hermanas, dice esta versión, te buscan fuera. Yo no sé por qué razón ellos se presentan, seguramente están cerca de la casa, son conocidos, hay un factor quizás de vergüenza de parte de ellos y vienen a sacarlo porque no creen en él, porque no recibieron a pesar de que el ángel Gabriel se apareció, por ejemplo, a Miriam, quizás se le olvidó, pero lo que hemos de decir es que aún Miriam necesitaba
reconocer a Jesús como su Salvador, por el hecho de haberlo cargado en su vientre 9 meses, eso no lo hacía salva. Y en este momento no creen en Él, como ya dije, eso cambiará en el futuro, pero esta lección queda para que nosotros no endiosemos a nadie, porque todos los humanos somos imperfectos y necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y esto se aplicó incluso para quienes les vieron nacer. Con su respuesta divina, con la respuesta del Señor, vamos a enfatizar en primer lugar que no hay una falta de respeto, no hay una falta de honra, sino que Él está queriendo dejar claro algo que me parece es vital que conectemos. Así que leamos, versículo 33. Y Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, los que no creen en mí. Eso es lo que está implícito. Los que se avergüenzan, los que vinieron para sacarme porque a lo mejor estoy trayendo vergüenza a la familia. Y luego, versículo 34 dice, y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quién es mi familia? Ahora, él no está diciendo que los otros no lo son. En algún momento lo van a hacer, pero aquí no está hablando como hijo, no está hablando como hermano, está hablando como Dios. Y está señalando que su familia son los que están dispuestos a escucharle. Porque cualquiera, dice, que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, versículo 35, y mi hermana y mi madre. Entonces, quiero enfatizar que de ninguna forma es una falta de respeto, ni una falta de honra a su familia, pero él va a decir que quienes hacen la voluntad de su Padre, o la voluntad de Dios, esa es su familia. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia en ninguna manera nos deja esto a la imaginación. La voluntad de Dios no es algo subjetivo. La voluntad de Dios no es lo que tú piensas que es, sino que la voluntad de Dios, como Él lo enseñará después, es que nosotros aprendamos a guardar sus mandamientos. Juan, en su primera carta, también hará mucho énfasis a esto. El que hace la voluntad de Dios es el que hace los mandamientos. Entonces aquí está generando un grado de familiaridad alrededor del propósito divino de por qué Él vino. Él vino para tener comunión. El lazo de comunión más importante que existe es el de la familia. Y nosotros confesamos que qué alegre es estar en familia, qué lindo es estar en familia, qué lindo es compartir, etcétera, etcétera. Pero para Dios, la familia, que también es importante que nosotros seamos buenos administradores de nuestra familia, pero la familia para Dios, de alguna manera, se compone de las personas que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Se compone de las personas que estamos dispuestos a seguirlo. Y que de alguna manera la autoridad, que en este caso venía de su mamá por estar ahí, si nos ponemos bajo el tema de hay que honrar padre y madre, y por el hecho de que ella lo está mandando a llamar para que salga, él tuvo que haber salido. Si nos ponemos de esa forma, podemos entonces responder diciendo que él no salió, porque cuando la autoridad no está de parte de Dios, cuando la autoridad nos está pidiendo que nosotros hagamos algo que rompe la escritura, pero yo soy bien enfático en decirlo, algo que contradice o rompe o va en contra de lo que está escrito. Y de lo que está escrito me refiero desde Génesis 1 hasta Apocalipsis en su último capítulo. Lo que está escrito ahí, cuando una autoridad, aunque sea, nos pide esto, nosotros no tenemos por qué atenderlo porque primero está Dios. Primero está nuestra obediencia a Dios y Él lo está modelando aquí. Seguramente
Algo ocurrió después, seguramente él volvió a casa y algo pasó porque con el transcurso de los años, y especialmente lo vemos en la muerte del Señor, y su madre biológica ya va y lo busca con otro entendimiento y ya ella es parte de esos 120 primeros creyentes que reciben el Espíritu Santo. Y luego vemos que ya sus hermanos fueron mártires, fueron apóstoles, sus primos, incluso un primo de Jesús, estaba dirigiendo la comunidad al término del siglo I, ¿verdad? Entonces su familia lo siguió, pero fue porque él pudo seguir primero a Dios, pudo establecer su prioridad, que cuando nosotros seguimos a Dios primero, las cosas van a encajar. Muy bien, estamos hablando de eso. Yo quiero dejarle una invitación, entonces vamos a dejarlo hasta acá, porque acá terminamos el capítulo. La otra semana empezaremos con las parábolas y específicamente la del sembrador. Pero quiero dejarle una invitación para que no nos deje de ver en ambos segmentos que tenemos a las 9:30, en el segmento de la porción semanal de la Escritura, como lo mandaron los apóstoles, y también el estudio de Marcos, para que usted se vaya documentando, se vaya enriqueciendo, pero también invitarle para que entre a nuestro canal de YouTube, en donde encontrará bastantes listas de reproducción con material que le ayudará a estudiar la Biblia en serio. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, dele en la campanita, o si no se ha suscrito al estudio, perdón, a la página de Facebook, suscríbase también para que le llegue cuando hacemos nosotros nuestras publicaciones. Yo me despido de ustedes, no sin antes hacer una oración para que Dios tome lo que hemos escuchado, y por cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando, también queremos orar. Señor, te damos muchas gracias en esta oportunidad, porque estudiando tu palabra nosotros cobramos luz, sabemos cómo conducirnos de una mejor manera y entendemos tus propósitos para nuestra vida. Ayúdanos a hacer conexiones que nos ayuden a cambiar nuestra vida, a obedecer tu palabra, para que podamos entender lo que está escrito en Proverbios, que aquel que se niega a escuchar tu Torah, aún su oración es como una abominación para ti, y que al escuchar tu palabra, también los cielos sean abiertos a nuestras oraciones. Y por eso, amparado en esto, yo te pido que tú abras los cielos sobre las personas que nos están sintonizando en esta oportunidad, que ellos puedan crecer, pero también en cada una de sus necesidades, en las circunstancias que padecen, que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú les ayudes, que pongas en ellos el volverse a ti de todo corazón, donde hay problemas, donde hay situaciones difíciles, que tú pongas tu mano y puedas darles una salida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, con alegría y con gratitud. Amén. Antes de despedirnos, recuerde que si usted quiere dejar algún comentario, tiene alguna duda, nos esforzamos por decirlo siempre, póngalo en los comentarios y estaremos, o envíenos un mensaje y estaremos de alguna manera tratando de ponernos en contacto con usted. Por el momento, esto es lo que quería compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.